Shalom, amigos y hermanos. Hoy vamos a tocar en esta oportunidad Yeshua y sus discípulos vivieron como judíos. Hay un tremendo engaño por parte de los hombres sin Torah, sin conocimiento de la Torah, de la palabra de Dios, e incluso por parte de la comunidad judía en general, que piensan que Yeshua y sus discípulos inventaron un cristianismo contrario a los principios de las enseñanzas del Eterno, en específico de la Torá, la palabra que el Señor dio a su pueblo al pie del monte Sinaí. Esto nunca fue verdad y vaya a saber de dónde lo sacan, o sí, hay una animosidad de parte del enemigo de confundir, siempre de confundir. Otro gran engaño es lo que dicen siempre en las comunidades judías, que un judío al creer en Yeshua se hace cristiano y deja de ser judío. Esto tampoco es verdad, pues los ejemplos bíblicos que compartiré comprueban que era justamente lo contrario lo que ocurría. O sea, el gentil que cree en Yeshua, que creía y cree en Yeshua, era injertado en el olivo, símbolo de Israel, y pasaba a formar parte de la familia de Elohim, la familia de Dios. Judíos y gentiles creyentes en la persona del Mesías Yeshua. Y que los judíos deberían continuar viviendo como judíos bajo la gracia, pero siendo celosos de la Torá, de la ley, cumpliendo la Torá a través de sus mandamientos, estatutos y ordenanzas dadas en un carácter irrevocable a los hijos de Israel. En otras palabras, la gracia obtenida por la fe en Yeshua no anulaba o deshacía los preceptos de la Torá, de las Escrituras. Cuando hablo de Israel, hablo del pueblo del Eterno. Israel está compuesto tanto por judíos como gentiles creyentes en Yeshua. De hecho, cuando el Señor da su palabra, ¿sí?, al pie del monte Sinaí, las mal llamados 10 mandamientos, las palabras maravillosas, se las da a todo el mundo que había salido, toda la gente que había salido de Egipto, ¿sí? Entonces no solamente había descendientes de las 12 tribus, sino también aquellos gentiles que habían creído en Dios a través de todas las señales que Él mostró en Egipto, que ya sabemos, a través de la comunicación de Moshe. ¿Amén? Bueno, hasta el siglo II, la llamada Kehilá, mal traducida iglesia de Yeshua, congregaba judíos y gentiles en sus sinagogas. A partir de la revolución de Bar Kokhba, cuando dejaron las sinagogas judíos, ellos pasaron a reunirse en otros locales, en otros lugares. Era la famosa y pura iglesia del primer siglo, que es descrita también en el libro de los Hechos de los Apóstoles, escrito por el médico Lucas, Hillel. En la comunidad judía mesiánica, según la Biblia, no se conocía el nombre cristiano, sino mesiánicos o nazarenos. Mesiánicos, que venía de la palabra Mashiach, que significa Mesías, o sea, ungido o nazarenos de la palabra Nazaret o Netzar, o sea, un retoño de el olivo. Con la traducción de la Biblia para la lengua griega, ya en el inicio de la era cristiana romana, este término fue transliterado para Cristo, que viene del griego Christos, que significa también ungidos. Si la influencia romana al judaísmo mesiánico netzarita era auténtico y obediente a la Torá, una vez que Yeshua no anuló la Torá, por el contrario, Él la cumplió, como dice Mateo 5:17, Él y sus discípulos judíos continuaron viviendo como judíos, aún después de la muerte de Yeshua. El apóstol Pablo Rab Shaul, tan mal interpretado por la comunidad judía, siempre fue un judío celoso de la Torá y de todas las escrituras, obviamente, y fiel a las tradiciones de sus padres. Los judíos mesiánicos estudiaban las parashot, o sea, las parashá, las porciones semanales de la Torá, como nosotros lo seguimos haciendo hoy, y las haftará, las porciones de los profetas, al terminar el Shabbat, todos los sábados, como es hecho hasta hoy por la comunidad judía. Los gentiles que con ellos se congregaban seguían y observaban las instrucciones y ordenanzas y decretos de la Torá como convenía a todo hijo de Israel.
El pensamiento e interpretación de los textos bíblicos era según el contexto hebreo y el uso de la Midrash era constante, el uso de las enseñanzas, de los estudios, ¿sí?, de los sabios de esos tiempos era constante. Entonces, ¿quién abolió la lengua hebrea? ¿Quién abolió la liturgia judía? ¿Quién abolió la interpretación de los textos hebreos? Ciertos mandamientos, estatutos, como el guardar el Shabbat, y la celebración de las fiestas bíblicas de Yahweh, las cuales están en el libro de Levítico capítulo 23. Fue el catolicismo greco-romano, no Yeshua. El Mesías tampoco, ni los judíos tampoco, ni los judíos mesiánicos de la época. Entonces, vamos a dar, o tenemos varios ejemplos para compartir en cuanto a comprobar con la Escritura, ¿sí? Hasta hoy muchos cristianos entienden erróneamente que Yeshua fundó una religión cristiana, rompiendo con sus raíces y principios. Es un gran error. A fin de probar a los lectores cristianos de la Biblia y no cristianos, ¿sí?, que esto no es verdadero y que muchos han permanecido en doctrinas engañosas de hombres. Es más, hoy siguen permaneciendo en doctrinas engañosas de hombres. ¿Por qué? Porque el pueblo perece por falta de entendimiento, como lo dice el libro de Oseas 4. Entonces, podemos citar muchas porciones bíblicas que afirman que Yeshua realmente cumplía la Torá, vivía como judío, al igual que sus discípulos. Yeshua fue circuncidado. Ya en el inicio de los evangelios encontramos el texto de Gilel de Lucas relatando la circuncisión de Yeshua en el 8º día, cumpliendo la misvá, el mandamiento de la Torá. Y dice, Lucas 2:21, cuando se completaron los 8 días para ser circuncidado, el niño le fue dado el nombre de Yeshua, que por el ángel le fuera puesto antes de ser concebido. Su madre, Miriam, no María, también era celosa de la Torá, pues en el versículo siguiente dice, terminados los días de la purificación, según la Torá, lo llevaron a Jerusalén para ser presentado a Yahweh. ¿Sí? Al 8º día también se lo circuncidaba, luego se lo presentaba, como dice la Escritura, allá en el templo, delante del nombre sagrado de Yahweh. Fíjense que los cristianos utilizan esta costumbre, presentar a los niños, pero no lo presentan cuando les parece. Pero, ¿de dónde salió eso? Precisamente de la Torá. Entonces, ¿por qué los cristianos hacen cosas que a la vez niegan, ¿sí?, que no son vigentes, pero sin embargo hacen cosas que están escritas en la Torá? Yeshua celebraba la fiesta de Yahweh. El propio Evangelio de Lucas 2:41 muestra que todos los años él y sus discípulos iban a Jerusalén para celebrar la fiesta de Yahweh. Por ejemplo, la Pascua, estatuto perpetuo para los hijos de Israel. ¿Dónde está? En el libro de Éxodo, capítulo 23, versículos 14 al 15, y en Deuteronomio 16:16. Yohanan el inmersor, Juan el Bautista, era cumplidor de la Torá. Yohanan el inmersor, Juan el Bautista, era justo y cumplidor de la Torá y de todos los principios de la Torá, según Marcos 6:20. Él no exaltaría a Yeshua si éste no fuera celoso y cumplidor de la Torá, Marcos 1:7. Yeshua guardaba Shabbat. Incontables pasajes en la Biblia muestran a Yeshua, a Jesús y a sus discípulos guardando el Shabbat, el sábado de descanso. Él jamás dejó de guardar el Shabbat. Incomodaba a los fariseos de la época cuando él combatía el legalismo, ¿sí?, a los legalistas del tiempo de él, a los fariseos del tiempo de él, a los religiosos del tiempo de él, del guardar el Shabbat, pues Yeshua resaltaba que el principio de la Torá era más importante que el legalismo, las tradiciones y mandamientos de hombres que algunos fariseos practicaban y ordenaban que fueran observados. Yeshua enseñó que el principio de la Torá es la vida y su preservación. Él exhortó a los fariseos que en el Shabbat ellos podrían socorrer un animal que cayera en una zanja, no porque el animal valía un precio en el mercado, pero sí porque poseía una vida dada por Dios. Lucas 4:16 lo dice. Es un buen ejemplo de Yeshua yendo a la sinagoga el día del Shabbat para estudiar la parashá, porción de la Torá, ¿sí?, y la Haftará, porción de los profetas.
Entonces, llegando allí donde él fue criado, entró, sí, como dice ahí en el libro, que en la sinagoga el día de Shabbat, o sea, día sábado, según su costumbre, es decir, que lo hacía siempre. Y se levantó para leer, ¿qué cosa? La Torá. Y le fue entregado el libro del profeta Isaías, o sea, la Haftará. Y abriéndolo, halló el lugar donde estaba escrito, en Isaías 61:1, y dice: el Espíritu de Yahweh está sobre mí, por cuanto me ungió para anunciar buenas nuevas a los pobres, me envió para proclamar liberación a los cautivos y restaurar vista a los invidentes, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año aceptable a Yahweh. Los discípulos continuaron como judíos celosos, guardando el Shabbat, los pactos y las tradiciones de la Torá. En Hechos capítulo 13 encontramos el texto: pero ellos, los discípulos, pasando de Pergue, llegaron a Antioquía de la Pisidia, y entrando en la sinagoga el día de Shabbat, se sentaron para la lectura de la Torá y de los profetas, o sea, la Haftará. Bueno, por otro lado, Yeshua y sus discípulos comían la comida kashrut, o sea, lo que está en Levítico 11. En el libro de Lucas, el siguiente texto prueba que ellos comían según las leyes alimenticias ordenadas por Dios en la Torá. Dice: ahora llegó el día de los panes ácimos, en que se debía inmolar la Pascua, y Yeshua, Jesús, envió mensajeros a Kefa, a Pedro y a Yohanan Juan, diciendo: id, preparen la Pascua para que comamos. Lo dice el libro de Lucas 22, del 7 al 23. La Torá, amados amigos, era la base de las enseñanzas de Yeshua. Una de las frases de Yeshua más claras en cuanto a la Torá está registrada en Mateo 5:17, cuando él dice: no piensen que vine a destruir la Torá o los profetas. No vine a destruir, pero a cumplirla. Porque en verdad les digo que hasta que el cielo y la tierra pasen, de modo ninguno pasará la Torá una sola yot, que es una letra hebrea chiquita, o una sola tilde, hasta que todo sea cumplido. Otro versículo registrado en el mismo libro de Mateo muestra que las enseñanzas de Yeshua estaban en consonancia con la Torá. Por lo tanto, todo lo que vosotros queréis que los hombres os hagan, hacerlo también vosotros a ellos, porque esta es la Torá, esta es la ley y en los profetas. Mateo 7:12. Solamente quien conoce las enseñanzas de la Torá puede percibir que Yeshua predicaba y anunciaba al pueblo de su época los principios de la Torá a través de sus ilustrativas parábolas. Él siguió los mismos principios de los profetas cuando escribían o hablaban al pueblo. Todo necesitaba estar respaldado por la Torá, cuyo texto fue escrito por Moshe. Además de inspirado por Elohim, Dios Todopoderoso, era también escrito por su propio dedo e incluso dictado por él. Si Yeshua no era hacedor de la Torá, ¿cómo podía hablar de parte del oír, de parte de Dios? Imposible. Pocos cristianos saben, por ejemplo, que todo el mal llamado Nuevo Testamento, incluyendo las cartas de Rab Shaul, de Pablo, de Kefas, Pedro y Yohanan Juan, fueron escritas dentro de los principios de la Torá o del Pentateuco, y en su lengua materna, el hebreo. Por ejemplo, el último libro de la Biblia, Apocalipsis, de sus 406 versículos, 278 son repeticiones del propio texto de la Torá. Yeshua, por otro lado, era bien recibido en las sinagogas. Varios pasajes de la Biblia muestran claramente que Jesús era bien recibido en las sinagogas de Israel, tanto en Jerusalén como en la región de Galilea. Dice la palabra Marcos 1:39, fue entonces por toda la Galilea predicando en la sinagoga de ellos y expulsando a los demonios. Si Jesús predicaba en las sinagogas, era porque había respeto y credibilidad en medio de los minyan, en el medio de los que se agrupaban para escuchar la palabra. Si Yeshua no fuera seguidor de la Torá, jamás él sería autorizado o invitado a enseñar en medio de los sabios judíos de la época, como hoy tampoco no lo podría hacer. Encontramos también el pasaje de Jairo, uno de los jefes de la sinagoga, que se lanzó a los pies de Yeshua, suplicando la cura de su hija. Yeshua fue y es gran rabino, maestro de Israel, con una reputación sumamente grande. Esto era creíble a los ojos de todo Israel por su observación a la Torá
total y fielmente. Yeshua, Jesús, era un rabino, un maestro de la Torá. Yeshua se vestía como judío, temeroso de la Torá. Yeshua era un rabino, por lo tanto seguía a la raya las costumbres religiosas de la época. Él usaba su talit con su tzitzit, con los flecos, en cada una de las esquinas, mandamiento de la Torá, para que al mirarlos se acordara la observancia y guardar los mandamientos de Elohim. En el texto original del Evangelio Marcos 5:27 leemos que la mujer enferma tocó el borde, los tzitzit del talit de Yeshua, símbolo también de autoridad. Con certeza, él también se cubría la cabeza con el talit o con un lienzo apropiado. No existía en la época el uso de la kipá moderno, que pasó a ser un recuerdo de la mitra sacerdotal o de la costumbre de cubrir la cabeza en reverencia a Elohim. Otros pueblos orientales también cubren sus cabezas por las mismas razones, no siendo una costumbre solo del pueblo judío. Bien, Yeshua testifica el Shema. Como un buen judío, Yeshua recitaba y enseñaba el texto del Shema Israel Adonai Eloheinu, Adonai Echad, que dice: Oye, oh Israel, Yahweh, nuestro Elohim, Dios Yahweh, uno es. Amarás pues a Yahweh tu Elohim Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amén. La parábola del buen samaritano inicia con la pregunta de un maestro judío a Yeshua. He aquí, y se levantó cierto doctor de la Torá, y para probarlo dijo: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Le preguntó Yeshua: ¿qué está escrito en la Torá? ¿Cómo lees? Le respondió él: Amarás a Adonai tu Elohim, Dios, y con todo tu corazón y de toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu comprensión, y a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo Yeshua: respondiste bien, haz eso y vivirás. Él, sin embargo, queriendo justificarse, preguntó a Yeshua: ¿quién es mi prójimo? Y Yeshua, prosiguiendo, le contó la parábola del buen samaritano, que está en el libro de Lucas 10, 25 al 42. Yeshua era llamado Rabí. Nicodemo, un importante líder de los fariseos, fue a ver a Yeshua de noche y dijo: Rabí, sabemos que eres maestro, que vienes de parte de Elohim, pues nadie puede hacer estos milagros que tú haces si Elohim, Dios, no anduviera con él. Juan 3:2. El título de Rabí quiere decir mi maestro, término similar a rabino, quiere decir también nuestro maestro. Era dado solamente a los estudiosos y realmente maestros de las enseñanzas de la Torá, siendo celosos de la misma, ¿sí? Yeshua, Jesús, es nuestro rabí. Yeshua curaba enfermos y los exhortaba a que sean cumplidores de la Torá. Son varios los pasajes de los evangelios que muestra a Yeshua curando enfermos y exhortándolos para que volvieran para la Torá, guardando los mandamientos, estatutos y ordenanzas, como el leproso en Lucas 5, 12 al 16, o en Mateo 8, del 1 al 4, y otros pasajes. No iba y les oraba, les reprendía, y les pegaba unos cuantos gritos y ya eran sanos. No, los sanaba y los mandaba a que estudien la Escritura, que guarden los mandamientos. Amén. No es como se hace hoy, esa fábula que se hace en las congregaciones en el día de hoy. El emisario Shaul o Shelai, el apóstol Pablo y sus discípulos también eran seguidores de la Torá. Rab Shaul, Pablo, también era temeroso de Elohim y seguidor de la Torá, como buen fariseo de la tribu de Benjamín. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, escrito por Lucas, vemos a Rab Shaul y a sus seguidores judíos mesiánicos guardando el Shabbat y realizando el servicio de la Torá. Pero ellos, pasando de Pergue, llegaron a Antioquía de Pisidia y entrando en la sinagoga el día de Shabbat, se sentaron. ¿Sí? Como nosotros hoy. Después de la lectura de la Torá y de la Parashá y de la Haftará, los profetas, los jefes de las sinagogas, o sea, los que estaban ahí reunidos, mandaron a decirles: hermanos, si tienen alguna palabra de exhortación al pueblo, hablen. Hechos 13, del 13 al 14. ¡Wow! Otro buen ejemplo que muestra que Rab Shaul y sus discípulos eran creyentes en el Mashiach, Yeshua, celosos de la Torá, está registrado en Hechos 21:20, que dice: oyendo ellos esto, glorificaron a Elohim y les dijeron: bien ves, hermanos, cuántos miles hay entre los judíos que han creído en Yeshua, y todos son celosos de la Torá.
Maravilloso, ¿no? Entonces es bueno que se diga bien claramente que no encontramos ninguna carta escrita por Rab Shaul, por Pablo, nada que no fuera coincidente con las enseñanzas de la Torá y con el celo por la palabra de Dios. Rab Shaul, Pablo y sus discípulos siempre dieron buen testimonio de la Torá, cumpliendo las buenas tradiciones judías. La gran revelación de Pablo para enseñar a los judíos para que crean en las buenas nuevas del Mesías Yeshua y que continúen viviendo como judíos celosos con los estatutos perpetuos que Yahweh dio a los de la casa de Israel y a los gentiles, una sola Torá, una sola palabra para el natural y para el extranjero. Ahora creyentes en Yeshua, que eran injertados en el olivo natural Israel, participando de las mismas bendiciones de los hijos de Israel, como lo dice Romanos 11:17, abrazando la Torá de Yahweh y la fe en Yeshua, la fe en Jesús. No judaizaban, pero sí observaban las instrucciones de Yahweh. No se hacían esclavos de los takanot, o sea, las órdenes rabínicas fuera de la Torá, de los rabinos y fariseos, sino que se deleitaban en la Torá de Yahweh. En el libro de Hechos, capítulo 15, los apóstoles se reunieron en Jerusalén en un gran concilio y reafirmaron, con base en la buena interpretación de las Escrituras, que los gentiles podían hacerse creyentes en Yeshua, en Jesús, sin que se los obligaran a judaizar, guardar las tradiciones de ancianos y sus mandamientos de hombres. No. A los recién creyentes en el Mashiach, Yeshua, les ordenaban a que, absteniéndose de la idolatría de los animales consagrados a ídolos, no practicando la inmoralidad y no comiendo sangre, y que el resto de la Torá de Moshe lo aprenderían cada semana en el Shabbat cuando se enseña, o sea, cuando se estén congregando en Shabbat para aprender la Torá. Ahí aprenderían el resto de las ordenanzas de Yahweh, como lo hacemos hoy en día. Amén. Entonces, el día de congregarse, dicho sea de paso, es en Shabbat, ¿sí? Cuando salen las primeras estrellas, el viernes al atardecer. Bien, no domingo. En otras palabras, el judío creyente en Yeshua debe vivir siempre como judío, cumpliendo el llamado irrevocable de Elohim. Y asimismo, los gentiles deben vivir como hijos de Israel, abrazando la misma Torá, instrucción de Yahweh, pero libres en cuanto a la esclavitud de los decretos y mandamientos de hombres de los judaizantes. ¿Se entiende? Nosotros no estamos judaizando, no judaizamos en nuestra congregación, enseñamos las Escrituras en el contexto correcto, en el contexto hebreo, Baruch Hashem. Esta es una de las características adoptadas en la comunidad mesiánica primitiva que funcionó bajo ese prisma, ese cristal judaico, hasta el siglo IV, cuando el dominio de los greco-romanos se adjudicó para sí la difusión de las buenas nuevas de la fe de Yeshua, de Jesús y sus discípulos sobre el nombre de una religión que no era ya más hebrea, centrada en la Torá, adoptando el nombre de la primera iglesia católica apostólica romana, o sea, la Iglesia Universal, y de su nuevo Salvador Jesús, o sea, el primer ramo del llamado entonces cristianismo, del cual siglos más tarde daría otras amplificaciones la Reforma Protestante. ¿Sí? Así que, amados, espero en esta breve síntesis poder dejar claro que tanto Yeshua como sus discípulos eran judíos y vivían como judíos. Los libros que se leen en las congregaciones cristianas, ¿por qué los leen? Si están en contra de los judíos o son antisemitas, ¿por qué los leen? Los leen, los enseñan entre comillas, pero enseñan sin el contexto, sin la sustancia correcta, ¿sí? Desconociendo que están fundamentados en la raíz hebrea y sale todo de la Torá, de los primeros 5 libros y de los profetas, ¿sí? El Eterno los bendiga grandemente. Shalom para todos. Bendiciones. Y si esto es de bendición, comparta por favor con otros para que también ellos sean bendecidos. Y también, si está en su corazón bendecir este ministerio, hágalo. Puede hacer una consulta, preguntar, le damos los datos. Así está en YouTube, en nuestro canal, los datos para que usted acerque su colaboración para nuestro ministerio, para ayudarnos a difundir esta maravillosa palabra que es la Torá. Shalom para todos.